Bien importante ese detalle. Una de las cosas más difíciles en la iglesia que usted probablemente ha experimentado, y es algo por el cual el cristiano está siempre luchando, es llegar a encontrar un equilibrio en la vida, en todos los sentidos, pero más principalmente en el equilibrio espiritual. Llámese sensatez o sobriedad o sentido común, que es el menos común de los sentidos. El equilibrio es una búsqueda constante que todos nosotros buscamos para no caernos ni a diestra ni a siniestra. En la historia de los personajes de la Biblia, hemos visto personajes que lo han hecho muy bien, con sus subidas y bajadas, pero siempre manteniendo un equilibrio en su vida. Y otros también hemos visto que se han ido a los extremos. Todos los extremos son nefastos y a la larga son muy dañinos. Y en este camino de vida donde Dios nos revela su verdad, obrando en nosotros, abriéndonos la mente, que es el milagro más grande que puede haber cuando nos abre la mente, podríamos llegar a comenzar algún día, o tal vez ya nos ha pasado, hablando de esto del desequilibrio que podríamos tener en la iglesia, que somos especiales, que somos algo de la élite, que somos seleccionados por algo que hemos hecho en nuestra vida o que nos merecemos estar acá. Y entonces, yo he escuchado a gente que ha entrado y salido de la iglesia que el que no está en la iglesia está absolutamente perdido, y el que no está en la iglesia, el que no está en la iglesia está absolutamente perdido, y el que está en la iglesia, entonces estamos casi salvos por el hecho de estar aquí. La semana pasada hablábamos de que estar en la iglesia no es una garantía. La diferencia está en llegar hasta el fin. Esa es la verdadera salvación. Nuestros nombres escritos en el libro de la vida pueden ser borrados en algún momento. Y la iglesia no es un lugar donde existan las mejores personas que podemos encontrar. Aquí no está la gente más amable o quizás más amorosa o las más atentas. Todos somos un grupo que Dios escogió. ¿Y por qué nos escogió? Tenemos ese acceso a ese gran tesoro que nadie de nosotros ha merecido, ese acceso a la verdad de Dios. Vayamos aquí a Deuteronomio 9, un versículo que nunca debemos olvidar y que se aplica muy bien a nosotros. Deuteronomio 9, versículo 4. Si alguien piensa que sabemos todo esto, la verdad de Dios, porque somos algo especial, repase estos versículos. Deuteronomio 9 y versículo 4. No pienses en tu corazón cuando el Eterno tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído el Eterno a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones el Eterno las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones el Eterno tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra del Eterno, que el Eterno juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Estos versículos son para destacarlos, son para no olvidarlos, puesto que alguna vez pudiéramos llegar a pensar que somos algo especial por el hecho de estar aquí. Que estamos predestinados o que tenemos quizás mucho conocimiento que nos puede envanecer. Ese también puede suceder en la iglesia. Y podríamos llegar a pensar que estamos siendo muy justos porque hacemos tal
y tal cosa y no hacemos tal y tal cosa en comparación con los hermanos y en comparación con la gente del mundo. Por esta causa, o por estos desequilibrios, que es el concepto que partimos esta introducción, por esta causa es que en la iglesia, algunas veces, los miembros, los hermanos, comienzan a tener un tinte de autojusticia, una actitud de autojusticia. Aun cuando lo que haga o no haga no esté bíblicamente fundamentado. Aun cuando no encontremos en la Biblia algo que la gente hace y que se dice que es mejor o peor. Hay que tener cuidado con este camino porque es este el camino que construyeron los fariseos. Cuando llegó Jesucristo aquí a la tierra, ellos creían ser muy justos y tenían estos 5 tomos, 5 volúmenes de cómo guardar un sábado. Se creían muy justos, pero eso era más tradición que guardar entonces una ley de Dios. Y todos estos problemas han existido. Aquí, en este tipo de situaciones, es cuando algunas veces entran problemas más grandes a la iglesia y empiezan a tocar la sana doctrina. Estamos hablando de alguna actitud un poco autojusta o un poco liberal también puede ser, pero en estos huecos también pudiera entrar una herejía a la iglesia. Pudiera entrar una herejía a la iglesia. La iglesia primitiva tuvo varias herejías. Se quiso adorar a los ángeles. Hoy día no tenemos ese problema. Se quiso adorar a los ángeles. Se bautizaban por las muertes de las personas que ellos querían. Eso fue una herejía. Y quisieron también, recuerden a Simón el Mago, que quería comprar el poder del Espíritu Santo. Quería tener ese poder. Eso es una manera incorrecta de estar en la iglesia. Nosotros también, la mayoría hemos pasado por la herejía que sucedió en el año 94-95, queriendo echar toda la ley y la sana doctrina abajo, pensando que ya estamos bajo la gracia y que la ley está clavada en la cruz. Es por eso que hoy día vamos a estudiar una corriente muy fuerte que hay a nivel generalizado en el mundo cristiano y postula ciertas cuestiones más apegadas a una tradición que a la ley de Dios. Este problema ya ha entrado en la iglesia, en esta iglesia, ya ha entrado. Repito, no es aquí estrictamente, es a nivel generalizado. Porque de hecho algunos ya se han ido de la iglesia a conformar otra iglesia basada en este tipo de situaciones. Gente que había estado en la iglesia por muchos años y que entonces escucha esto y se empieza a dejar de envolver y se va de la iglesia creyendo estas cosas. Lamentablemente la gente se va aferrando a las ramas y no al tronco y al final se cae al suelo. Y aunque no sea el caso de usted que está escuchando este mensaje, lo importante aquí es que tenemos que estar preparados, no para contender con la gente, sino que tenemos que estar preparados para tener defensa cuando se nos solicite. Primera de Pedro 3:15, después lo vamos a leer, ahí nos habla muy bien de que hay que estar preparados no para ir a contender con la gente, sino que si viene la oportunidad, con humildad y mansedumbre, presentar la defensa. Entonces el objetivo que no he mencionado hasta este momento y que es lo que vamos a ver es, vamos a hacernos varias preguntas. El título de este mensaje es, ¿cuál es el nombre de nuestro Salvador? ¿Cómo se pronuncia? ¿En qué idioma debe ser? ¿Qué tiene que ver el nombre con mi salvación? ¿Seremos más justos si nombramos su nombre apropiadamente tal cual como era en la antigüedad? Vamos a ver este tema que es bastante interesante, así que les solicito que tengan a mano su pluma y su hoja porque vamos a irnos de viaje a este material muy interesante para que estemos preparados
si algo sucede y presentar una defensa frente a este tema. El nombre de Dios. En la Biblia se encuentran muchos pasajes que nos hablan de los nombres de Dios. Pero antes de ver cada uno de ellos, o el grupo de ellos, para estudiar de manera ordenada, vamos a comenzar con el que usted ya ha escuchado por ahí. Y que en algunos estudios, de hecho, no tengo un estudio aquí, pero en todos los estudios de la Iglesia de Dios Unida, al comienzo, en la contraportada, la interior, viene una pequeña leyenda que dice más o menos así. La palabra Jehová, Jehova, es una adaptación inexacta al español del nombre hebreo YHWH, que en opinión de muchos eruditos está relacionado con el verbo ser. En nuestras publicaciones lo hemos sustituido con la expresión el eterno, por considerar que refleja más claramente el carácter imperecedero e inmutable del alto y sublime, el que habita en la eternidad. Isaías 57:15. Es por eso que cuando nosotros leemos la versión de la Reina Valera de 1960 y vemos la palabra Jehová, decimos el eterno. Y los estudios de la Iglesia también hablan y lo reemplazan por el eterno. Eso como introducción, algo que ya nosotros estamos familiarizados. El texto del Antiguo Testamento ha sido preservado por muchos siglos como tal, es decir, contempla solo consonantes. Esto es en el idioma hebreo. Contempla solo consonantes y algunas semiconsonantes que se usaron para alargar ciertas vocales. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Una pronunciación, ¿qué es una pronunciación? Una pronunciación es una combinación de varias vibraciones de la laringe moduladas por la boca, o la forma de la lengua, dientes y labios por la expulsión del aire interior. Esa es una pronunciación. Y la pronunciación del texto se mantuvo en el tiempo por el uso oral. Antiguamente no había imprenta como hoy. Entonces era más fácil con el pasar de los tiempos, que esa pronunciación se recordara a través del uso oral de la lectura de los textos, los originales. El sonido de las vocales no fueron simbolizados en escritos hasta el siglo VI o VII después de Cristo. Es decir, siglo VI o VII después de Cristo se registró la manera correcta de pronunciar una vocal, porque antes no había estado una vocal, o las vocales, que eran puntos sobre las consonantes. Estamos hablando del idioma hebreo. Esto lo hicieron los masoretas, se conocen como los textos masoréticos, quienes agregaron estos símbolos, que eran puntos sobre las consonantes, sobre el texto del Antiguo Testamento, que está en hebreo. De aquí en adelante, mucho después de Cristo, se pudo recién registrar la correcta pronunciación y la transmisión de la tradición hebrea. De hecho, Masorá, con H final en hebreo, de los masoretas, significa continuación de la tradición, como una cadena. Masorá. Estos son los textos masoréticos. ¿Y qué pasa aquí con el tetragramatón, YHWH? ¿Qué pasa con YHWH? Cuando los tomaron los masoretas. Para ese entonces ya había sido olvidada la correcta pronunciación de YHWH, cuando tomaron los textos los masoretas. Y también era demasiado sagrado como para pronunciarlo, entonces se fue perdiendo la correcta pronunciación. Entonces, cada vez que aparecía el texto YHWH, ellos lo reemplazaron con la palabra Adonai, u ocasionalmente Elohim, práctica que comenzó mucho antes del tiempo de Herodes. Es decir, cada vez que aparecía YHWH, ellos ponían Adonai o Elohim. Es así como los masoretas, cada vez que se encontraron con el tetragramatón,
reemplazaron esto y también les pusieron las vocales de la palabra Adonai o Elohim a la palabra YHWH. Y con el tiempo la Iglesia Católica creó la versión de lo que hoy leemos en nuestras Biblias como Jehová, que solo es parcialmente reconocible por el lenguaje hebreo. Entonces se fue modificando este tetragramatón de Jehová. Ahora, ¿qué pasa con la palabra Yahweh? YAHWEH. Cualquier estudiante de hebreo, cualquier estudiante que hable hebreo, reconoce fácilmente que la pronunciación correcta del tetragramatón YHWH no se sabe con absoluta certeza, por lo que ya hemos mencionado. Se perdió en el tiempo y se registró mucho después. Muchos piensan que es Yahweh, pero esta pronunciación fue fundada muchos siglos después, después de que el Nuevo Testamento fuera escrito. Algunos estudiantes piensan que la pronunciación de Yahweh puede ser Yahú, Yahú o Yahó, y están todos ahí viendo cuál puede ser la correcta. Consideremos el siguiente hecho. La comunidad moderna judía que está en todo el mundo y que no es menor, tiene diferenciaciones en la pronunciación de su propio idioma. Tiene diferencias entre vocales y consonantes. Así también nosotros, los latinos, hablamos de manera distinta. ¿Y quién me lo van a decir a mí si cuando vine a México tuve que cambiar mucho de mi hablar porque no me entendían? Uno dice, bueno, aquí hablamos todo español, pero hay acentos distintos y hay diferencias entre vocales y consonantes, tal cual como los judíos tienen en su comunidad. Cuando llegué acá, como les comentaba, como los chilenos tendemos a comernos las eses, así como los tabasqueños, mis hermanos de Tabasco que me están escuchando, nadie me entendía. Y lo más raro para mí es que muchos me confundían con el acento argentino, que no tiene nada que ver con un acento chileno. Y si yo confundo a la familia de Paraguay con argentinos, también les se enojan porque es distinto. Y yo no puedo diferenciarlo. Entonces sí, hablamos español, pero hay muchas diferencias, mucha diferencia. Por ejemplo, aquí vayamos a Jueces 12:6. Fíjense lo que sucede aquí, es muy anecdótico lo que sucede en Jueces respecto a esto de el hablar, aunque sea el mismo idioma. En Jueces 12:6, aquí hablando de la guerra que había entre las tribus, que también habían diferenciaciones de pronunciación entre las tribus de Israel. Fíjense aquí en Jueces 12:6. Entonces le decían, ahora pues, di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. 42,000 murieron por no hablar correctamente. Qué bueno que eso no me suceda a mí aquí. Ahora, si la correcta pronunciación del nombre de Dios fuera tan crucial, ¿qué sucedería con los otros idiomas que son más guturales, por ejemplo, que son más de acá adentro, que vienen de más abajo, o que no practican el sonido de ciertas consonantes? ¿No podrían entonces ellos conocer a Dios en sus vidas? Porque culturalmente están insertos en una cultura que no va a poder hablar el nombre correcto. Como decíamos, el acento chileno se parece mucho al tabasqueño. ¿Qué pasa si decimos Dios en vez de Dios? ¿Qué va a pasar ahí? Dios espera más de nosotros o Dios espera más de nosotros. Hay diferenciación, hablamos lo mismo. ¿Quién es más justo? ¿Los mexicanos o los de Tabasco o los chilenos? Por decir o no decir bien la palabra correcta. Eso es lo que estamos tratando acá. Es más,
Si la correcta pronunciación del nombre de Dios fuera tan crucial, ¿qué va a pasar con la gente que tiene labio leporino? ¿Se ha preguntado usted? ¿O los mudos? ¿Qué va a pasar con la gente que no puede ni siquiera hablar? ¿Tendrían que todos ellos estar descartados por no poder hablar o poder nacer en tal país o tal lugar? Éxodo 6. Vámonos a uno de los versículos troncales que vamos allá a seguir avanzando con este estudio. En Éxodo 6, cuando Dios se presenta frente a Moisés, voy a hablar cada vez que aparezca el nombre de Jehová o el Eterno, como nosotros decimos, voy a decirles el nombre correcto basado en el idioma original, para entender un poco más estos versículos. Dice así, capítulo 6 y versículo 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy YHWH, tetragramatón. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, que es Dios omnipotente. Mas en mi nombre, YHWH, no me di a conocer a ellos. Lo leemos de nuevo. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy YHWH. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. Mas en mi nombre, YHWH, no me di a conocer a ellos. 3 preguntas. ¿Acaso Abraham, Isaac y Jacob no conocieron el nombre de YHWH, como menciona acá? O tal vez Abraham sí usó YHWH, pero no lo entendía. O por el contrario, el nombre YHWH no había sido revelado hasta ahora con Moisés. Si entendemos cómo está inserto el YHWH en el versículo 2 y 3. Para responder estas preguntas, vamos a dar una breve mirada a lo que sucedió antes de Moisés, a los nombres de personas que se utilizaron antes de Moisés. Es muy interesante este estudio, porque estos nombres de personas utilizaron ciertas composiciones en sus nombres donde incluían la palabra el o ya o Yahú, que son diminutivos de YHWH, dentro de sus nombres. Ejemplo aquí rápido, Job 32:2. Job 32:2. Vamos raudamente a Job 32:2 para ver este ejemplo. Job 32:2 nos dice: entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job y se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Eliú, hijo de Baraquel, significa él es él. Hijo de Baraquel, que significa hijo de él que bendice. La palabra él no es un artículo tal cual como lo están escuchando. La letra E y la L era la forma más pequeña en caracteres y una de las más usadas antes de los tiempos de Moisés para referirse a Dios. Génesis 5:12, vamos a ver unos 2 más para ir avanzando. Recuerden, estamos viendo antes de Moisés. Génesis 5:12. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Mahalaleel. ¿Qué significa oración por él? Es decir, oración por Dios. Eso significa Mahalaleel.
Anoten ahí, Génesis 10:28 habla de Abimael, que significa el Padre es Él. El Padre es Dios. Génesis 28:19, acá hay vamos allá a Génesis 28, ya que estamos en Génesis 28:19. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Aquí vemos que Jacob cambió el nombre de Luz a Betel, que significa casa de él, casa de Dios. Y así hay otro ejemplo, aquí en Números 1:6, si quieren lo anotan, que aparece el nombre de Surizadai, que es una derivación o un compuesto de El Shaddai, que está también puesto aquí en este nombre, y que vivió antes del Éxodo. Pero antes de Moisés, no vemos ningún nombre de una persona que tenga la combinación YHWH. Ustedes pueden estudiar todos los nombres ahí en Primera de Crónicas. Hace un tremendo estudio o un registro de todos los nombres. Y no hay registro de esos nombres de personas que contengan el tetragramatón, YHWH. Hasta después de Moisés. Hasta después de Moisés. Es decir, que del Génesis hasta Moisés no vemos nombres de personas con el YHWH. Estamos viendo nombres de personas antes de Moisés. Y no vemos que ahí hay algo mezclado. O como vimos aquí varios ejemplos, están relacionadas con el o el Shaddai. Pero algunos se preguntarán, si el nombre de YHWH fue presentado a Moisés, ¿cómo es posible que se encuentren textos que hablen de YHWH antes de Moisés? Que en Génesis hablen de Jehová, como está mal traducido, o YHWH, como estaba originalmente puesto. ¿Cómo es posible? La respuesta es muy sencilla. El libro de Génesis fue escrito subsecuentemente en el tiempo de los patriarcas. No fue al mismo tiempo que estaban pasando las cosas, no fue cronológico. Entonces, en ese tiempo ya se conocía el nombre de YHWH, por eso está ingresado, o lo vamos a poder encontrar. Pero no en los nombres de las personas, como habíamos hablado hace unos momentos atrás. Vamos ahora después de Moisés. Como habíamos dicho, el primer libro de Crónicas, los primeros capítulos tienen toda la genealogía desde Adán hacia adelante, detalle por detalle. Tal persona, hijo de tal persona. Hoy día usamos apellidos, que son básicamente saber de quién somos hijos. Antes se decía tal persona, hijo de la otra persona, para saber la genealogía. Y podemos ver la genealogía ahí en el primer libro de Crónicas, desde Adán, y pasa por Moisés. Esta cantidad de nombres pasan por Moisés. Y vemos que antes de Moisés, como repetimos, no se ve el YHWH en el nombre de las personas, pero sí después. Y el primero que tiene el tetragramatón compuesto en su nombre es Josué, hijo de Nun. Josué. Que en realidad, y aquí vamos a enredar un poco más la cosa, en realidad el nombre de Josué era originalmente Oseas. Léalo en Números 13:8. ¿Qué significa salvación? Después que fue cambiado a Josué, el nombre, que significa Yahú es salvación, y aquí entonces vemos parte del tetragramatón en su concepto de nombre. Y entonces eso implica que el tetragramatón ya estaba puesto en el nombre de Josué, que significa Yahú es salvación. Vamos aquí a Génesis 28:13. El ejemplo aquí de lo que le sucede a Jacob. Génesis 28:13, estábamos aquí bien cerquita. Génesis 28,
13. Fíjense lo que sucede también aquí para entender cómo se fue moviendo esto del YHWH, los nombres de las personas, y ahora con el nombre de los lugares. Génesis 28:13 dice: y he aquí el Eterno estaba en lo alto de ella, el cual dijo, bueno, sería aquí, y he aquí, YHWH, estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy, YHWH, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Se presenta Dios en este nombre del tetragramatón. Y el 16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente, YHWH, está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Qué nombre le puso Jacob a este lugar después de este sueño que tuvo y se despertó? ¿Cómo le puso a este lugar? Si lo ven ustedes en el 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de su ciudad primero. No puso Bet YHWH, le puso Betel, ya que se había presentado recién YHWH, le podría haber puesto ese nombre. Si no, no le puso así, le puso Betel, que significa la casa de Dios. En Génesis 32:30, Jacob también aquí le pone a este lugar Peniel. Peniel, que significa la cara de Dios. Ya Jacob estaba conociendo a Dios y le pone este nombre. En Génesis 33:20 pone al lugar El Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. No vemos al tetragramatón en los nombres de los lugares, tampoco aquí. Entonces, antes de Moisés, no vemos alguna pista del nombre de YHWH. No lo vemos. Si YHWH hubiese sido muy conocido antes de Moisés, ¿por qué no utilizó el nombre? ¿Por qué utilizó el nombre de él y otros nombres divinos en estos, Jacob estamos hablando, en estos casos que vimos aquí en Génesis? Y la respuesta es porque simplemente no había sido revelado hasta Moisés. En ese momento fue revelado YHWH. Porque o si no, Abel, los justos del mundo prediluviano, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, si el nombre fuera tan importante, el YHWH fuera tan importante, ¿qué pasaría con toda esta gente que nos habla en Hebreos 11, que fueron antes de Moisés y que no conocían ese nombre? ¿Qué pasaría con ellos? La escritura es muy clara en Hebreos 11. Abel, Enoc, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, los padres de Moisés, todos ellos conocieron a Dios y están esperando lo prometido. Están durmiendo esperando esa salvación. Vamos avanzando con el estudio. Tal vez le ha sucedido a usted que se presenta frente a una persona de otra lengua. Generalmente con los hermanos norteamericanos nos presentamos y nos decimos, yo me llamo tal o cual. En mi caso, mi nombre para los norteamericanos es algo difícil de pronunciar y quizás tal vez el suyo también. Y yo me presento para ayudarles a ellos. Le digo que mi nombre es Gabriel. Porque si les digo Gabriel, me quedan mirando y me dicen, no saben pronunciar bien. Aunque conocen el nombre, la pronunciación es distinta. Lo mismo le pasa a mi esposa Andrea. Le digo, ella es mi esposa Andrea, y me dicen Andrew. Si le digo Andrea, dicen Andrew o Andrew, y empiezan a titubear. Entonces mejor, lo más fácil es decirle lo que sea para ellos más fácil. Y pobrecitos cuando le presento a Joaquina, porque la J, ellos no la pronuncian. No saben pronunciar la J. Y no saben pronunciar Joaquina. Joaquina, no saben pronunciarla. Entonces, asimismo, Dios, imagínense el ejemplo que estamos dando de los nombres y las diferentes lenguas. Asimismo, Dios en ninguna parte de la Biblia prohíbe que su nombre sea traducido a diferentes idiomas.
Busquen ese versículo y me lo muestran, por favor, porque no lo van a encontrar. La familia Dios tiene muchos nombres creativos, que nos hablan de qué, de un Dios dinámico, de un Dios accesible a todos nosotros, independientemente de la lengua. Los idiomas los inventó Dios, la Torre de Babel no lo hicieron los hombres. ¿Por qué no va a querer Dios que su nombre sea traducido en otros idiomas? Y no fue confusión en Babel, sino que Él ordenó en distintos idiomas la lengua del ser humano. Muchos olvidan que hay secciones en el Antiguo Testamento que están en arameo. Hablando de aquí de la gente que piensa que el hebreo. Bueno, el Antiguo Testamento tiene arameo, otra lengua incorporada en el Antiguo Testamento. En Daniel y en Esdras, ustedes me lo pueden pedir después, hay secciones que están originalmente en arameo. Pero en ninguna parte, cuando se hace referencia a Dios o a YHWH, encontramos el tetragramatón. No encontramos el tetragramatón, en esos pasajes de Daniel o Esdras en el original arameo, sino que encontramos la forma aramea Elah, E-L-A-H. Así estaba escrito en arameo. No estaba el tetragramatón. Daniel, Esdras, lo escribieron así. En el Nuevo Testamento, vámonos adelante, tampoco encontramos referencia del hebreo para referirse a Dios, hablando del Nuevo Testamento ahora, sino que encontramos la palabra griega teos, T-H-E-O-S, teos, que es Dios, y kurios, que es Señor. Esos son en el griego, los originales. No vemos referencia del YHWH. Pero fíjense lo que sucede aquí. En el Nuevo Testamento hay muchas oportunidades que se cita al Antiguo Testamento. Entonces vemos el griego que cita al hebreo, ¿correcto? Pero en ningún caso, por ejemplo en Mateo hay 7 secciones que citan al Antiguo Testamento, pero en ninguno de ellos vemos el original que haya puesto YHWH, sino que pone kurios, es decir, Señor. Y de las 7 citas que están en Mateo, solamente 5 la dijo Jesucristo. 5 la dijo Jesucristo. No dijo YHWH, habló en el idioma en el cual estaba predicando. Sigamos avanzando. ¿Alguien pensará que el Nuevo Testamento está corrupto? Que originalmente era en hebreo y que alguien lo trastocó y que ese es el idioma que tiene que mantenerse ahora porque es el idioma que Dios le dio a su pueblo. Bueno, un ejemplo, hay ciertas denominaciones religiosas que sí reconocen que sus traducciones han sido manipuladas para comprender el mensaje mejor de Dios o comprender mejor el mensaje de Dios. Es el caso de la traducción del Nuevo Mundo. La traducción del Nuevo Mundo, o el TNM, va a encontrar 237 veces la palabra Jehová en el Nuevo Testamento, algo que originalmente no estaba. Esto fue hecho en el año 1937, y esa palabra no estaba en el original. Para que hubiese estado, tendría que haber existido una grandísima persona o todo un movimiento para cambiar todos los rollos encontrados en el Mar Muerto que no hablan de YHWH, para haberlos cambiado. Eso no fue así. Tenemos los originales. Y eso está comprobado por todos los eruditos de la Biblia. No está el YHWH en el Nuevo Testamento. Maranata. ¿Saben lo que significa Maranata? Eso es arameo. Está en el Nuevo Testamento. Significa como un saludo, una salutación, oh Señor, ven, en 1 Corintios 16, 22. Esto está en arameo y habla de Dios y no está YHWH. Avancemos. ¿Qué pasa con el nombre de Jesús y Josué? Para seguir llenando el bote de harto conocimiento. Algunos no querrán utilizar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, no, ese no se puede decir.
sino que quieran utilizar el nombre de Josué o Yeshua. Aquí se aplica nuevamente lo que sucede en el Nuevo Testamento con los apóstoles. Ninguno de ellos habló acerca de utilizar la palabra griega Iesous, que se pronuncia Jesús, en vez de Josué o Yeshua. La palabra Jesús en griega es Iesous, así está el original. Y ninguno de ellos la cambió. Nadie dijo que hay que decirle ahora Josué o Yeshua. Esos son los originales. Entonces no vemos fundamento bíblico para tener que decir otro nombre del que está escrito en nuestras Biblias. Hebreos 4:8, por favor. Vayamos ahí a comprobar esto en un pasaje. Esto lo estudiamos cuando hablamos del reposo del día sábado. Y aquí justamente habla de Josué. Hebreos 4:8. Hebreos 4:8 dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Y en el versículo 10 de Hechos 4, vamos allá a Hechos 4. Hechos 4, versículo 10. A propósito, Pablo también hablaba muy bien el hebreo, pero se comunicaba en griego o arameo. Hechos 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo, Iesous, el original, de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si no sabemos el nombre, ¿cómo podemos ser salvos? Si hay un nombre especial, ¿cómo podríamos ser salvos? ¿Cómo podríamos llegar a esa salvación si no lo conocemos? ¿Y qué nos dice la Biblia aquí? Juan 14, un poquitito más atrás, Evangelio de Juan 14, versículo 12. Estamos viendo esto a la luz de las Escrituras. Juan 14, versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si no sabemos el nombre, ¿cómo podríamos hacer una oración y pedirle a Dios a través de Jesucristo, en su nombre, pedir? ¿Cómo podríamos hacerlo? Apocalipsis 3:12. Vámonos al final. Apocalipsis 3:12. Mensaje aquí de la iglesia de Filadelfia. Al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. La cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Usted podrá decir, ¿viste? Aquí hay un nombre nuevo. Hay algo nuevo que hay por ahí. Apocalipsis 19:12. Apocalipsis 19:12. Fíjense aquí cómo Dios nos da la respuesta. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
¿Quién es capaz de saber ese nombre hoy? ¿O el que se nos va a dar en ese momento? Aquí la Biblia nos dice. Entonces, recapitulando un poco, ¿qué vamos a hacer con el nombre de Dios? ¿Qué vamos a hacer con el nombre de Dios? Aquí hay un punteo sencillo que podemos anotar y que podemos definir que los nombres de Dios nos hablan acerca de Él. Los nombres de Dios nos hablan acerca de Él. Esto es importante. Dios no es un nombre. Dios no es un nombre. Muy importante ese concepto. No es un nombre. Otro concepto, otra guía. No debemos adorar su nombre. No debemos adorar su nombre. No convirtamos la pronunciación de Dios como si fuera un ídolo. No convirtamos la pronunciación del nombre de Dios en un ídolo. Adoremos a Dios. Adorémoslo en verdad. La variedad de los nombres de Dios nos ayudan a comprender más sobre el carácter. Cada vez que usted vea un nombre de Dios, de El o Yahú o el Shaddai o Adonai, tienen un concepto para entender más acerca de nuestro Dios. Mucho más dinámico, mucho más variado para entender su carácter santo. Sus nombres son símbolos de un concepto de lo que es Él. El nombre escrito es un concepto dibujado de lo que Él es. Tenemos que respetar sus nombres porque lo representan a Él, pero no convertirlo en un ídolo. Podemos convertir una estatua en ídolo, pero el nombre puede ser una estatua también. Así de fácil. Así se elevan ídolos por sobre nuestras convicciones que están en el tronco y no en las ramas, como lo comentábamos al comienzo. Juan 17:6, ya para ir en declive de este mensaje, Juan 17:6. Juan 17:6. Fíjense aquí un versículo muy importante, dice con respecto a este tema: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Cristo vino a revelar el nombre del Padre. Esa fue una de sus misiones, revelar el nombre del Padre. Por eso, mis hermanos, entrometernos en discusiones sobre la correcta pronunciación de su nombre, creyendo tal vez que tenemos conocimiento del idioma hebreo, será una pérdida de tiempo. Ni los eruditos se ponen de acuerdo, que saben más hebreo que todos nosotros. Será una pérdida de tiempo. Entonces, ¿a qué se refiere Juan 17:6? Esto de haber traído el nombre, de haber manifestado el nombre de Dios frente a los hombres. ¿A qué significa esto? ¿Cómo podemos interpretarlo? Es muy fácil. Cristo manifestó el cómo llegar al Padre, el camino para llegar al Padre, la vida que tenemos que tener para llegar al Padre. ¿Cómo podemos comprender su carácter, que está expresado en muchas distintas maneras, en varios nombres? Hermanos, no vamos a conocer más a Dios si nos concentramos en cómo pronunciarlo o cuál es el apropiado. No vamos a conocerlo más. Ya sea en hebreo, arameo, griego, inglés, español, japonés, el que sea, vamos a perder el tiempo. Vamos a conocer a Dios aún más si caminamos la ruta que Jesucristo nos dejó cuando vino aquí a la tierra. Este debe ser nuestro correcto enfoque. Esta debe ser nuestras respuestas frente a alguien que demande una respuesta frente a este tema, como lo comentamos al comienzo.
Debemos estar en el tronco. El tronco es eso, tener ese enfoque correcto en esa sana doctrina y no en otras cosas que nos pueden sacar incluso de la iglesia. Ya como conclusión, vayamos a 1 de Pedro 3:15, que lo comentamos al comienzo. Aquí hay mucho contenido y todavía muchos estudios que se pueden hacer respecto al tema. 1 de Pedro 3:15 es la razón por la cual estamos hablando este mensaje. 1 de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjense que aquí no dice que ya sabemos tal o cual cosa, vamos a imponerla sobre la gente y vamos a enseñarle lo que es bueno. Dios no trabaja así y no nos pide eso. Aquí mismo en 1 de Pedro 4:5 nos dice, revestidos de humildad. La imposición no es algo humilde, todo lo que ahora estamos aprendiendo. Y en el 4:8 dice, sed sobrios y velad. En otras palabras, lo que aprendamos en la iglesia no se impone frente a los hermanos y tampoco afuera. Yo sé que cuando conocemos la verdad de Dios, quisiéramos gritarle a los cuatro vientos cuando Dios nos abre la mente, pero la gente no va a entender. Y es una emoción que se siente desde el primer amor, que podemos renovar cada año, incluso en Pascua, puede ser un buen momento para renovar ese primer amor, que estamos ya enfocándonos a Pascua. El estudio del nombre de Dios nos deja muy en claro que no tenemos que dejarnos llevar por algo nuevo que escuchemos por ahí. ¿Se acuerdan bien el relato de Pablo cuando va a Atenas y están todos los epicúreos y los estoicos viendo qué hay de nuevo para escuchar? Si ustedes escuchan algo nuevo, tengan cuidado y tengan este estudio, tengan estas respuestas para ver si es algo que está conforme a la sana doctrina de Dios. Debemos agarrarnos a ese tronco y no ir buscando las ramas. Si vamos por las ramas estudiando y no nos agarramos del tronco, ¡pum!, nos vamos a dar un golpe fuerte. No hemos encontrado evidencia bíblica que respalde el uso de un idioma en particular para la predicación del Evangelio. ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio? ¿Tiene que ser en hebreo, en arameo, en griego? ¿Cómo la gente nos va a entender? Hay iglesias que hacen sus estudios en latín. ¿Quién entiende eso? Hoy, en este lado del mundo. O si vamos a hacer un servicio aquí en hebreo y vamos a hablar 60 minutos en hebreo, ¿quién va a entender algo? Tiene que ver con el sentido práctico de poder predicar el Evangelio, así como los nombres de Dios. Recuerden, los nombres de Dios nos hablan acerca de Él. Los nombres de Dios nos hablan acerca de Él. Dios no es un nombre. Dios no es un nombre. No debemos adorar su nombre. Tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad y no convertir la pronunciación del nombre de Dios como si fuera un ídolo. Podemos levantarlo quizás y ese es un error que nos va a desviar. Ya como conclusión, el nombre de Dios en hebreo o en cualquier otro idioma no es mágico. No es mágico. Esta corriente es tremendamente pagana y está muy ligada al espiritismo y ritos demoníacos, donde se postula que hacer cosas en el mundo real, aquí, ya sea sacrificios de niños o muñecos vudús, ponerle ahí, ¿cierto?, un alfiler al pobre hombre que lo están ahí haciéndole daño, o decir alguna palabra en especial. Decir alguna palabra en especial. Eso es algo demoníaco. Y cualquiera de estas cosas que intenta obligar a que algún Dios esté forzado a hacer algo por el hecho que hizo la persona. No sé si me explico. Este tipo de situaciones
de magia, todo lo que vemos en la televisión, en las películas, esto de decir una cosita para que venga tal cosa, de echar una maldición, de poner tal cosa en tal parte, eso es magia y es demoníaco. Eso no es de Dios. No es posible que Dios escuche solo a la gente que lo dice en el verdadero nombre correcto y apropiado para escuchar una oración. Ya lo vimos. No vemos eso. No vemos eso en la Biblia y sin embargo lo vemos mucho hoy día en los medios de entretenimiento. Hay mucho espiritismo, mucho demonio, mucho bruja. Ya pasamos Halloween. Está lleno de esos ritos paganos. Dios nos escucha por el fundamento de nuestro verdadero arrepentimiento, no por un idioma en particular. Dios nos escucha a través de nuestro verdadero arrepentimiento, de nuestra fe y de una oración humilde. Así nos escucha Dios. Dios no practica la magia. Dios no practica la magia. Él reconoce y escucha un corazón contrito. Nos ama, nos bendice y hace milagros en nuestras vidas. Pero no hace magia. Y su nombre no tiene nada que ver con algo mágico. Romanos 9:18. Romanos 9:18 ya casi terminando. Romanos 9:18, aquí hablando de que Dios tiene su voluntad libre, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Esa es la voluntad de Dios. No está supeditado a algún evento pagano para tener que hacer o deshacer tal o cual cosa. Dios nos escucha con esa oración humilde y un corazón contrito en un verdadero arrepentimiento, con esa fe. Hermanos, acercarnos a las costumbres judías o israelitas no nos hace mejor cristianos, no nos hace más justos, sino que mientras más obedientes seamos para con Cristo y Dios en su palabra, entonces sí podremos llegar a ese camino de salvación. Podemos encaminarnos en lo que Jesús vino a hacer, a dar el nombre del Padre para llegar al Padre, a ese trono, a ese tercer cielo en confianza, como nos habla en Hebreos. 1 Corintios 1:10, y con este terminamos. 1 Corintios 1:10. Ya estamos preparados con este estudio, ya hemos sido instruidos con este tema. Que nadie diga que no lo he escuchado, que nadie diga que esto es nuevo o que es algo maravilloso que la iglesia tiene que hacer, porque aquí dice 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Muy buenas tardes a todos.